¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Sumados a estas altas temperaturas que tenemos en nuestra provincia y en la mayoría de las provincias del norte de nuestro país, los altos porcentajes de humedad, el alerta a nivel nacional respecto de lo que tiene que ver justamente por los casos de dengue. Vamos a ver cómo están trabajando los distintos centros de salud en nuestra provincia. Hace una semana exactamente estuvo en esta misma mesa de Noticiero 7 el doctor César Monti, que nos habló de la importante cantidad de consultas diariamente que hay en los hospitales. La vamos a recibir agradeciéndole estos minutos con Noticiero 7 a la doctora Mónica Salvatierra, justamente desde el Centro de Salud Mamantula. Hemos conversado varias veces en situaciones muy complicadas. Doctora, un gusto de verla. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Karina. No, por favor. Doctora, debido a todo esto, que parece un combo muy complicado, porque otras provincias de nuestro país, la verdad, están en una situación muy complicada por el tema de dengue, ¿cómo están trabajando ustedes desde este centro referencial Mamantula? Nosotros, a partir de noviembre, hicimos una proyección pensando ya en los casos de dengue, porque en el mundo, en los países limítrofes ya estaba sucediendo, entonces nosotros nos teníamos que preparar para eso. Entonces el Mamantula comenzó a extender su carga horaria en cuanto a los consultorios. Antes era hasta las 6 de la tarde, hoy están hasta las 0 horas. Estamos atendiendo consultorios. Guardia de urgencia aún el Mamantula no tiene. Nos estamos preparando, esta es otra etapa y una deuda para los santiagueños, pero sí estamos con los consultorios atendiendo a demanda. Tenemos todos los servicios, pediatría, adulto, endocrinología, gastroenterología, psiquiatría, salud mental, psicología, por ejemplo, todo el laboratorio y todo lo que es imágenes por diagnóstico. Doctora, ¿cómo llegan los pacientes para hacer la consulta? Seguramente con la preocupación o el alarma de algunos síntomas compatibles con dengue. ¿Cómo llegan hasta el centro de salud? En realidad, a partir de febrero, principalmente, ha sido el mes que hemos tenido mayor consulta, ha aumentado la demanda por casos de dengue. La cuestión es que son casos leves, gracias a Dios, si bien la consulta en los consultorios ha aumentado, pero no ha impactado en la internación ni en la terapia intensiva, es decir, que no hemos tenido casos graves ni en terapia intensiva, críticos. Sí hemos tenido casos leves y moderados, que muchas veces con recomendaciones que lo hacen las educadoras sanitarias de nuestro hospital, en la sala de espera, donde se pautan todas las medidas de alarma, los síntomas que deben recurrir de inmediato a los hospitales, sí, a nuestros centros de salud, y cuándo quedar en su casa. Es muy notable la consulta, es mucha la consulta que hay, están muy preocupados, pero en realidad hay que tranquilizar a la comunidad que el serotipo que está circulando en nuestra provincia es el serotipo 1, el DEN 1 y el DEN 2. O sea, dentro de todo nosotros tenemos casos leves y moderados que no requieren internación, salvo en algunos casos tenemos lo que se llama internación abreviada, donde tenemos que internar por lo menos 2 a 4 horas. Bien. Son muy pocos los casos que necesitan internación mayores de 24 horas. Doctora, ¿cómo actuamos en la familia? Frente al diagnóstico, a la posibilidad de que nuestro familiar, porque hoy todos tenemos un familiar, un conocido, un vecino que está cursando el dengue. ¿Cómo actuamos nosotros como familia? En realidad tenemos que conocer cuál es la clínica. Bien. ¿Sí? Siempre les explicamos que el proceso clínico del dengue tiene fases. En la primera fase, que dura 4 días más o menos, que es la fase más dolorosa, el paciente tiene fiebre, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza, y que generalmente te consulta y te dice, me duelen hasta los huesos. Sí, ¿sí? Sí, sí. Por algo, antiguamente se le decía al dengue la enfermedad quebranta huesos. Bien. Dura generalmente 4 días. ¿Sí? En ese momento lo ideal es hidratarse. Reposo, hidratación y no automedicarse, especialmente con los antibióticos, porque generamos más daño de lo que ya tenemos. Lo único que podemos tomar de manera para los dolores y dolor de cabeza, la fiebre, es el paracetamol. Bien. Nada más. Después otra medicación, no. Aquellas personas que tienen una enfermedad de base, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, sí, o patologías cardíacas, tienen que continuar con su medicación habitual. Por lo general abandonan creyendo que esa medicación va a incidir
y todo lo contrario, empeora el cuadro. O sea que lo que siempre recomendamos es continuar con su medicación. Bien. En aquellos pacientes cardíacos principalmente que están tomando la aspirina, en eso sí hay que suspenderlo por lo menos una semana, o bien concurrir a su médico de familia para que el médico revierta, cambie o modifique ese tratamiento como utilizando otros antiagregantes. Bien. Porque eso sí nos puede llegar a provocar, por ejemplo, las gastritis hemorrágicas. ¿Sí? Doctora, obviamente que uno se alarma, se preocupa, quizás por el propio el momento también que vivimos, pero ¿cuándo hacemos la consulta médica? ¿Cuándo decidimos, bueno, lo tengo que llevar a mi niño ante la posibilidad que esté con un cuadro de dengue? Bien, hay síntomas de alarma, que eso nos tiene que alertar, que son los vómitos persistentes, aquellos que no toleran ni los líquidos ni los sólidos, el dolor abdominal intenso, continuo, que no cede, las diarreas profusas, esas diarreas que son continuas varias veces en el día, porque eso sí nos puede llevar a una deshidratación grave, severa. Las hemorragias también, que generalmente son de fosas nasales o bien de las encías, pero principalmente las diarreas sanguinolentas. En esos casos sí debemos consultar al médico. Bien. Doctora, nosotros hemos conversado muchas veces por el tema COVID. El centro Mamantula es un centro que ha trabajado, la verdad, como todos los centros referenciales en Santiago, de manera intensa en época de pandemia. ¿Han recibido consultas por casos ante la posibilidad de COVID? Sí, lamentablemente sí. Es más, muchas personas han compartido el diagnóstico, o sea, COVID y dengue a la vez. Se hacía el diagnóstico, nosotros todo paciente por protocolo seguimos hisopando en el Mamantula. Toda persona que tenga algún síntoma respiratorio, así sea una congestión leve, tiene que pasar por el hisopado. Bien. Y ahí nos damos cuenta que una persona puede ser dengue positivo y COVID positivo a la vez. Bien, se puede complicar el cuadro. Sí, en realidad el estado general del paciente. No hemos tenido casos graves ni necesidad de internación. No hemos tenido casos en terapia intensiva, no. Doctora, ante toda esta situación, ¿algún dato clave que usted quiera recalcar antes de cerrar esta nota, sobre todo para la familia que nos está viendo? Dice, bueno, qué calor, qué humedad, cuando llega el cambio de tiempo, hago todo para no contagiarme, para que no me pique el mosquito. ¿Qué le podemos decir a nuestra Y bueno, audiencia? la prevención en primer lugar en nuestro hogar es todo recipiente que contenga líquidos, sabemos que tenemos que cambiar diariamente, o sea, evitar la picadura del mosquito, y para eso hay que eliminar al mosquito. Sin mosquito no hay dengue, eso es así. Las larvas, los huevos están en los recipientes, en los bebederos de los animales, de nuestras mascotas, eso hay que cambiarlo todos los días. Muchos se preocupan por la fumigación, sí. Consultan que necesitamos que nos fumiguen, y la fumigación por sí solo no es efectiva. La fumigación lo único que hace es eliminar al mosquito adulto, pero no a las larvas y a los huevos, que esos son los que proliferan mucho más rápido y tenemos el mosquito en nuestro hogar. En cuanto a los síntomas, reposo, hidratación, consumir alimentos que aporten líquido y principalmente vitamina C, muchas compotas de fruta, las verduras principalmente, el paracetamol. Simplemente el paracetamol mejora los síntomas, no cura. No cura. No hay un tratamiento específico para el dengue. Es simplemente un tratamiento empírico sintomático. Calmamos los síntomas. Bien. Por eso siempre digo, reposo, hidratación oral y el paracetamol en caso de fiebre o dolor. Doctora, mañana a partir de qué hora estamos abriendo ya el centro Mamantula? La atención es a partir de las 7 de la mañana. Bien, hay gran concurrencia. Hasta las 0 horas estamos ahí en el Mamantula. Bien, un saludo para todo el equipo del muchas centro. Gracias. Así que siempre son muy amables. No, por favor, muchas gracias por la visita, doctora, y la comprometo para poder seguir hablando y avanzando en otros temas. Ahora se hace necesario tener, cuanto mayor información tengamos sobre el tema de dengue, mucho mejor. Así que gracias, como siempre, sí, muy hay amable. Que tranquilizar a la gente. Así es. Gracias, doctora. Buenas noches. Muy amable. Adiós. Bueno, la doctora Mónica Salvatierra, hemos hablado mucho tiempo con ella por el tema COVID. Bueno, ahora llevar un poco de tranquilidad también con las atenciones que hay por la preocupación en tema dengue.